Él, un magnate viudo y poderoso, pero solitario y retraído, necesitaba urgentemente una niñera para su hijo sensible. Ella, una joven embarazada de 7 meses, abandonada y sin tener a dónde ir, forzada a dormir en la calle. Una mañana fría, él la ve en una banca del Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa, en desesperación. Movido por un impulso de compasión, la contrata como niñera de su hijo. La lleva de inmediato a su mansión en Lomas de Chapultepec, ofreciéndole un hogar, cuidados médicos y seguridad. La dulzura de Lupita conquista a Leo y sin que él se dé cuenta, a sí mismo. Se enamora. Prepárense para un giro donde el magnate y la niñera, que durmió en la calle, enfrentarán el escándalo y la presión social, pero el amor verdadero probará que la familia se construye con cariño y aceptación, no con estatus. Vean esta historia hasta el final. Se van a sorprender con esta historia. Si les gustan las historias de amor, romance, suscríbanse a este canal, dejen su comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. El viento helado de junio cortaba la piel como navajas invisibles, y Lupita Morales jaló el chal delgado más apretado contra el cuerpo. 7 meses de embarazo pesaban en su espalda adolorida mientras se acomodaba en la banca del pequeño parque, intentando encontrar una posición que aliviara la presión en la panza. El estómago rugía hacía horas, un recordatorio cruel de que su última comida había sido un bolillo partido con 2 palomas en la mañana anterior. 3 noches. 3 noches durmiendo a la intemperie, desde que descubrió que Rodrigo se había fugado con todo. Sus ahorros, sus sueños, su confianza. El departamentito rentado ya no era más de ella. Las cuentas atrasadas se acumulaban como una montaña intransitable. Y la familia, la familia había dejado claro que una hija soltera embarazada no era bienvenida de vuelta a su pueblo en Guanajuato. Tú tomaste tu decisión, Lupita, había dicho su mamá por teléfono, la voz áspera como piedra. Ahora vive con las consecuencias. Lupita cerró los ojos e intentó sentir al bebé moverse, una pequeña prueba de que aún había esperanza en el mundo. El movimiento suave contra sus costillas la hizo esbozar una sonrisa triste. Al menos se tenían el uno al otro. A pocos kilómetros de allí, Víctor Mondragón se ajustaba el nudo de la corbata italiana mientras el Audi blindado se deslizaba por las calles de Polanco. El cuero negro del asiento trasero era frío contra su espalda, pero él mal lo notaba. Su mente ya estaba en la junta de las 9 horas, en las gráficas de rendimiento, en las inversiones que moverían millones antes de la hora de la comida. Señor Mondragón, dijo Carlos, su chofer desde hacía más de 10 años, el tráfico está más pesado hoy. Podemos retrasarnos unos 15 minutos. Víctor asintió, tecleando una respuesta en el celular. A los 39 años, había construido un imperio de inversiones y tecnología que lo había colocado entre los hombres más ricos del país. Cada minuto valía una fortuna, cada decisión impactaba cientos de empleos. Era una responsabilidad que cargaba con la misma soledad que lo acompañaba desde que Elena murió. ¿Apá regresa hoy?, había preguntado Leo la noche anterior, los ojos grandes y esperanzadores fijos en su padre. Claro que sí, campeón, Víctor había respondido, despeinando los cabellos castaños del niño. Apá siempre regresa, pero regresar a casa significaba regresar al vacío. Para la mansión en Lomas de Chapultepec, donde cada cuarto resonaba con recuerdos de Elena, donde Leo jugaba en silencio, donde las empleadas cuchicheaban sobre la necesidad de una figura materna en la vida del niño. La última niñera había renunciado la semana anterior, la tercera en 6 meses. El niño necesita estabilidad, señor Mondragón, había dicho ella. Él necesita a alguien que se quede. El semáforo rojo lo forzó a parar justo enfrente del pequeño parque. Víctor levantó los ojos de la pantalla del celular, irritado con la demora cuando la vio.
Una mujer joven encogida en la banca como un pájaro herido. Incluso de lejos, era imposible no notar la panza prominente bajo el chal desgastado, el rostro pálido, los cabellos castaños desordenados por el viento, la postura que mezclaba dignidad y desesperación de una forma que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Algo en su expresión, una vulnerabilidad cruda que resonaba con la propia pena que él cargaba, hizo que Víctor se olvidara completamente de la junta. «Carlos», dijo, la voz más baja que lo habitual, «detén el coche». «Señor, detén el coche. Ahora». Lupita ni siquiera notó el Audi negro deteniéndose en la acera. Estaba concentrada demasiado en no llorar, en mantener la compostura que era todo lo que le restaba. Apenas cuando una sombra bloqueó el sol débil de la mañana, levantó los ojos. Un hombre alto, de traje impecable y ojos oscuros intensos. La observaba con una expresión que ella no consiguió descifrar. Por un momento insano, pensó que estaba soñando. Hombres como aquel no paraban para hablar con mujeres como ella. «Con permiso», dijo él, la voz grave cargando un acento chilango refinado. «¿Usted necesita ayuda?» La pregunta más simple del mundo. 3 palabras que cargaban el peso de un milagro que Lupita había parado de esperar. Lupita parpadeó varias veces, segura de que el hambre estaba causando alucinaciones. Hombres en trajes de miles de pesos no se acercaban a mujeres embarazadas durmiendo en bancas de parque. No en el mundo real. «Yo», comenzó, la voz ronca de tanto frío. «Disculpe, ¿el señor está hablando conmigo?» Víctor dio un paso adelante y ella pudo ver los detalles que confirmaron sus sospechas. El reloj, que probablemente costaba más que un coche, los zapatos de cuero italiano, el corte de cabello impecable. Él no pertenecía a ese lugar, así como ella no pertenecía al mundo de él. «Sí, estoy hablando con usted», dijo él, y había algo en sus ojos oscuros que la hizo sentir menos invisible. «¿Está bien? ¿Necesita asistencia médica?» La preocupación en la voz de él era real, no la piedad condescendiente que ella había aprendido a reconocer. Lupita intentó enderezarse en la banca, un intento patético de mantener la dignidad. «Estoy bien, gracias, solo descansando». «¿Descansando?» Víctor miró alrededor. El parque prácticamente abandonado, el viento cortante, la banca de concreto helada. «¿Aquí?» El tono no era acusatorio, solo confuso, como si él genuinamente no consiguiera entender cómo alguien escogería aquel lugar para descansar. Y era ahí donde residía el abismo entre ellos. Para él era inconcebible. «Mire, para señor», ella era la única Lupita opción. Se esforzó para levantarse, las manos temblorosas apoyándose en la banca. «Yo no estoy pidiendo dinero ni nada así. Solo quiero estar en paz». «Espere». Víctor extendió la mano instintivamente cuando ella vaciló, pero paró a medio camino, como si recordara alguna barrera invisible entre ellos. «¿Cuándo fue la última vez que comió?» La pregunta directa Lupita la intentó desprevenida. Abrió la boca para decir que había comido hace poco, pero las palabras simplemente no salieron. En cambio, lágrimas amenazaron con escapar, y ella mordió el labio inferior para contenerlas. «Eso no es de su incumbencia», murmuró, pero la respuesta sonó más vulnerable que defensiva. Víctor se quedó en silencio por un momento, estudiándola. Había algo en esa mujer que despertaba una protección primitiva que no sentía desde Elena. Era peligroso, era complicado, era todo lo que él había aprendido a evitar. «¿Cómo te llamas?», preguntó, ignorando la voz de la razón que gritaba para volver al coche. «Lupita». La respuesta salió automática, antes de que ella pudiera censurarse. «Lupita». Él repitió como si probara el sonido. «Soy Víctor, y tengo una propuesta extraña para ti». Ella lo encaró, desconfiada. «¿Qué tipo de propuesta?» «Necesito una niñera para mi hijo. Tiene 6 años, es un niño especial.
difícil de manejar. La última niñera se fue la semana pasada. Víctor pausó, pareciendo sorprendido con sus propias palabras. ¿Te interesaría? Lupita casi se rió de la ironía. ¿El señor está ofreciendo trabajo a una mujer embarazada que encontró durmiendo en la calle? Estoy ofreciendo trabajo a alguien que claramente lo necesita y que... Víctor hesitó, buscando las palabras correctas. Que tiene ojos amables. Mi hijo necesita amabilidad. El señor ni siquiera me conoce. Podría ser peligrosa, inestable, cualquier cosa. Podrías, concordó él, pero no lo eres. La certeza en la voz de él era desconcertante. Lupita sintió al bebé patear, como si también estuviera sorprendido con el giro. No tengo referencias, experiencia formal, comenzó ella, pero Víctor la interrumpió. ¿Tienes hijos? Voy a tener. Ella tocó la panza instintivamente. Entonces tienes la única experiencia que importa. Él sacó una tarjeta del bolsillo interno del saco. Piénsalo. El sueldo es bueno, la vivienda está incluida y mi hijo... Bueno, mi hijo necesita a alguien que entienda lo que es sentirse perdido. Lupita tomó la tarjeta con dedos temblorosos. El papel era grueso, caro, con letras doradas en relieve. Víctor Mondragón, CEO, Mondragón Investments. Apenas mirar aquello la hizo sentirse aún más inadecuada. Señor Mondragón, comenzó ella. Víctor, corrigió él automáticamente, después pareció sorprendido por haberlo hecho. Víctor. El nombre sonó extraño en su boca, demasiado íntimo. ¿Por qué está haciendo esto? Él se quedó quieto por tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, había una fragilidad en su voz que contrastaba con la fachada de poder. Porque a veces todos necesitamos una segunda oportunidad. El celular de él sonó, rompiendo el momento. Víctor atendió con un Mondragón seco, y Lupita pudo oír una voz agitada del otro lado, hablando sobre juntas e inversionistas impacientes. «Me tengo que ir», dijo él colgando. «Pero quiero que sepas, la oferta es real. Llama a este número si quieres platicar mejor». Él ya estaba alejándose cuando se giró una última vez. «Lupita, anda a comer algo, por favor». Ella lo observó entrar en el coche lujoso y desaparecer en el tráfico, dejándola sola con una tarjeta que parecía haber caído de otro universo. El bebé pateó nuevamente, más fuerte esta vez, como si estuviera aprobando la propuesta loca. 3 horas después, cuando el hambre se volvió insoportable y el frío comenzó a doler en los huesos, Lupita encontró una caseta telefónica y marcó el número de la tarjeta. Sus manos temblaban tanto que erró los dígitos 2 veces. En la tercera tentativa, una voz femenina atendió. «Mondragón Investments, buenos días. Yo quisiera hablar con el señor Víctor Mondragón, por favor. Es sobre la vacante de niñera». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Un momento, por favor». La mansión en Lomas de Chapultepec era todo lo que Lupita había imaginado y nada de lo que esperaba al mismo tiempo. Imponente, con jardines impecables y una arquitectura que gritaba riqueza, pero había algo melancólico en la perfección excesiva, como un museo donde personas reales habían parado de vivir. «Leo está en su cuarto», explicó Víctor, guiándola por el vestíbulo de mármol. Él no ha reaccionado bien a los cambios. Desde que su mamá murió hace 3 años, él se volvió muy retraído. Lupita asintió, intentando procesar la información mientras absorbía los detalles alrededor. Cuadros caros en las paredes, un candelabro de cristal que probablemente costaba más que ella ganaría en una vida entera, y un silencio que parecía engullir cualquier sonido. ¿Cómo murió ella?, preguntó suavemente. Víctor paró en medio de la escalera, la mano apretando el pasamanos de caoba. «Accidente de coche, volviendo de una consulta médica». Su voz se hizo más baja. Ella estaba embarazada de 3 meses. El peso de aquellas palabras atingió a Lupita como una ola. Ella instintivamente llevó la mano a la propia panza,
sintiendo una conexión dolorosa con la tragedia que asombraba aquella casa. «Lo siento mucho», murmuró, y Víctor pareció percibir la sinceridad genuina en su voz. «Leo no sabe sobre el bebé», dijo él, continuando a subir. «Pensé que sería duro de más para él». Ellos pararon delante de una puerta decorada con calcomanías de dinosaurios. Víctor tocó levemente. «Leo, hay alguien aquí que quiero que conozcas». «No quiero conocer a nadie», vino la respuesta amortiguada del otro lado. Víctor y Lupita intercambiaron una mirada. Ella pudo ver la frustración y la preocupación en los ojos de él, una vulnerabilidad que contrastaba completamente con el empresario poderoso que encontrara en el Parque México. «¿Puedo intentar?», susurró ella. Él hesitó, después asintió y se alejó algunos pasos. Lupita se arrodilló delante de la puerta, ignorando el dolor en la espalda. «Hola, Leo, me llamo Lupita. Tu papá me contó que te gustan los dinosaurios». Silencio. «¿Sabes? Yo tengo un bebé aquí en la panza», continuó ella, golpeando levemente la madera. «Y a veces yo platico con él sobre cosas que estoy aprendiendo. Hoy por la mañana yo me estaba preguntando cuál dinosaurio crees que sería el mejor papá». Hubo un ruido del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera acercándose. «Probablemente el Mayasaura», vino la voz pequeña, aún desconfiada. «Ellos cuidaban mucho bien de los cachorros». Lupita sonrió, sintiendo una pequeña victoria. «Ah, ese yo no lo conozco. ¿Me podrías contar sobre él?». La puerta se abrió una rendija, revelando un niño de cabellos oscuros y ojos grandes. Una versión en miniatura de Víctor, pero con una tristeza que ninguna criatura debería cargar. Ellos hacían nidos enormes y traían comida para los bebés, Leo dijo, aún agarrado a la manija, y protegían ellos de otros dinosaurios malvados. «Igual a como tu papá te protege a ti», dijo Lupita gentilmente. Leo miró para Víctor, después para la panza prominente de Lupita. «¿El bebé va a nacer?». «Sí, de aquí a 2 meses más o menos». «Mamá iba a tener un bebé», dijo Leo de repente, haciendo a Víctor quedarse rígido. Pero ella se fue y llevó el bebé junto. El silencio que se siguió fue devastador. Lupita sintió lágrimas ardiendo en los ojos mientras miraba para Víctor, que estaba pálido como papel. «A veces», dijo ella cuidadosamente, «las mamás necesitan ir para un lugar muy lejos, aunque no quieran dejar a sus hijos. Pero eso no significa que no los amen». «¿Tú también te vas?», preguntó Leo, y había tanto miedo en la pregunta que el corazón de Lupita se partió. «No me voy a ir, Leo, lo prometo». Las palabras salieron antes de que ella pudiera pararlas, cargadas de una convicción que la sorprendió. Leo estudió su rostro por un largo momento, como si buscara señales de mentira. «¿Quieres ver mi colección de dinosaurios?», preguntó finalmente. «Me encantaría». Más tarde, cuando Leo estaba durmiendo después de 2 horas, mostrando cada dinosaurio de juguete y contando sus historias favoritas, Víctor y Lupita se encontraron en la cocina espaciosa. Ella preparaba un té de manzanilla mientras él observaba, aún procesando como una extraña, había conseguido en una tarde lo que niñeras entrenadas no consiguieron en meses. «¿Cómo supiste qué decir?», preguntó él. Lupita se encogió de hombros, sirviendo el té. «Experiencia propia, supongo. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi mamá siempre decía que él se había ido a trabajar en otra ciudad, pero yo sabía que él simplemente no quería más quedarse». «¿Y cómo liaste con eso?». «No lié bien», admitió ella, sentándose a la mesa de granito. «Pasé años pensando que había hecho algo errado, que si yo fuera una hija mejor, él se habría quedado». Víctor se sentó del lado opuesto, una distancia segura, pero que parecía menor a cada minuto que pasaban platicando. «Leo piensa lo mismo sobre Elena», dijo él bajito. «En el último día ellos pelearon porque él no quería ordenar su cuarto. Las últimas palabras de ella para él fueron de regaño. «Y tú cargas la culpa también».
No era una pregunta. Lupita podía ver en el gesto cómo él agarraba la taza, en la tensión en los hombros, en la forma como sus ojos evitaban los de ella. Si yo no hubiera marcado tantas juntas en aquella semana, ella no habría ido sola al médico, dijo él. Si yo hubiera prestado más atención, percibido que ella estaba cansada de más para manejar. Víctor. Lupita extendió la mano instintivamente, tocando levemente los dedos de él sobre la mesa. El contacto fue eléctrico, inesperado. Accidentes pasan. No fue tu culpa. Él miró para donde sus manos se tocaban, una conexión simple que cargaba un peso desproporcional. Rodrigo también decía que no era su culpa, dijo ella súbitamente retirando la mano. Cuando descubrió el embarazo, cuando desapareció con el dinero, cuando me dejó en la calle, siempre tenía una justificación. Yo no soy él. La declaración vino firme, casi posesiva, y Lupita sintió algo moverse en el pecho. Una sensación peligrosa que ella había jurado nunca más sentir. No, concordó ella estudiando el rostro de él, tú no eres. El bebé escogió aquel momento para dar una patada particularmente fuerte, haciéndola hacer una mueca y llevar las manos a la panza. ¿Está todo bien? Víctor se inclinó para adelante, preocupado. Está, él solo es bien activo por la noche. Ella rió bajito. Creo que va a ser futbolista. ¿Puedo? Víctor hesitó, la mano medio extendida en dirección a la panza de ella. Lupita se quedó paralizada. Era íntimo de más, cruzaba todas las líneas que ella había trazado en la cabeza. Pero había algo en la expresión de él, una añoranza tan profunda que la hizo asentir. Cuando la palma grande y caliente tocó su panza, el bebé pateó nuevamente, como si reconociera el toque. Víctor sonrió, la primera sonrisa verdadera que ella vio en él, y por un momento ambos se olvidaron de quién eran, de dónde vinieron, de los abismos que los separaban. Elena siempre decía que quería una niña, murmuró él, la mano aún sobre la panza de Lupita. Decía que Leo necesitaba una hermana para proteger. Era la primera vez que él hablaba de Elena en el presente, como si ella aún estuviera allí con ellos. Lupita sintió una punzada extraña. No era celos, era algo más complejo, una mezcla de compasión y deseo de rellenar un vacío que tal vez fuera imposible de rellenar. Tal vez él aún la tenga, dijo ella impulsivamente. Después enrojeció violentamente al percibir la implicación de las palabras. Víctor la encaró y había algo peligroso brillando en sus ojos oscuros. Algo que prometía complicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El primer mes en la mansión había establecido una rutina delicada. Lupita cuidaba de Leo durante el día, enseñándole matemáticas a través de juegos con dinosaurios y leyendo historias que lo hacían reír por primera vez en años. Víctor llegaba a las 7 de la noche, cenaban los tres juntos, una simulación extraña de familia que todos fingían ser natural. Y después él se encerraba en el despacho hasta tarde. Era una danza cuidadosa de proximidad y distancia, de miradas que duraban un segundo más de lo necesario y pláticas que paraban abruptamente cuando se volvían íntimas de más. Todo cambió en un jueves de julio, cuando una contracción fuerte hizo a Lupita doblarse sobre sí misma en medio de la sala de juguetes. «Tía Lupita». Leo largó los legos y corrió hasta ella, ¿Qué los pasó? ojos agrandados de miedo. ¿Está todo bien, mi amor? Ella jadeó, intentando respirar a través del dolor. Solo un cólico. Pero no era un cólico. El dolor irradiaba por la espalda y abdomen con una intensidad que la dejó mareada. A los 8 meses de embarazo, ella sabía exactamente lo que aquello significaba. Leo, querido, necesita llamar a tu papá. Ahora. El niño, con una madurez que partía el corazón, agarró el teléfono inalámbrico y marcó el número del despacho del padre. Un número que había memorizado para emergencias. «¿Apá?»,
La tía Lupita está doliendo. Ella está haciendo cara de dolor, igual aquella vez que yo quebré el brazo. Lupita consiguió oír la voz alterada de Víctor del otro lado de la línea. Una ráfaga de preguntas que Leo intentaba responder entre sollozos de nerviosismo. Él dijo para llamar al doctor Roberto, dijo Leo colgando, y que ya viene para casa. 15 minutos. Víctor cruzó la ciudad en 15 minutos, dejando una junta con inversionistas japoneses en medio de una presentación de 20 millones de pesos. Encontró a Lupita en el sofá de la sala, respirando en patrones cortos, mientras Leo agarraba su mano, canturreando bajito una canción que ella acostumbraba a cantar para él. ¿Cómo estás? Víctor se arrodilló al lado de ella, tocando su frente con una intimidad que no existía aún en la mañana de aquel día. Creo que es trabajo de parto, ella susurró. Pero es temprano de más. Aún faltan 4 semanas. El pánico que pasó por los ojos de él duró apenas un segundo, luego sustituido por la determinación que hacía de él uno de los empresarios más respetados del país. Doctor Roberto está en camino, el coche ya está listo. Él miró para Leo. Campeón, te vas a quedar con doña Marta mientras yo llevo a la tía Lupita al hospital, ¿ok? ¡No! La respuesta de Leo fue inmediata y desesperada. Yo quiero ir junto. ¿Y si ella se va igual a mamá? El silencio que se siguió fue tenso. Lupita, incluso a través del dolor, vio a Víctor luchar con memorias que aún sangraban. Leo, dijo ella con esfuerzo, apretando la mano pequeña. ¿Recuerdas de nuestra plática sobre los Mayasaura? ¿Cómo ellos protegían a los cachorros? El niño asintió, lágrimas escurriendo por las mejillas. Tu papá es mi Mayasaura ahora. Él me va a proteger y yo voy a volver. Lo prometo. ¿Con el bebé? ¿Con el bebé? Víctor la alzó en brazos, un gesto que debería haber sido puramente práctico, pero que envió ondas de calor a través del cuerpo de ella, incluso en medio de las contracciones. Ella se acurrucó contra el pecho de él, aspirando el perfume caro mezclado con el olor de preocupación y adrenalina. En el coche, con las manos entrelazadas casi sin percibir, la realidad de la situación los atingió. Víctor, ella dijo entre una contracción y otra, si alguna cosa me pasa, no va a pasar nada. Escucha, si alguna cosa pasa, quiero que adoptes al bebé oficialmente. No dejes que vuelva para mi familia. Ellos no lo van a amar como yo lo voy a amar, completó él, y las palabras salieron cargadas de una verdad que los sorprendió. Ella lo encaró, viendo en aquellos ojos oscuros no apenas la preocupación de un patrón, sino algo mucho más profundo y peligroso. Víctor, lo sé, dijo él bajito. Yo también siento. La confesión pairó entre ellos como una promesa y una amenaza. Estaban cruzando una línea que tornaría imposible fingir que aquello era apenas un arreglo de trabajo. El hospital fue un borrón de luces fluorescentes y voces urgentes. El doctor Roberto, un hombre de 60 años con manos amables, examinó a Lupita mientras Víctor caminaba por el cuarto como una fiera enjaulada. Es trabajo de parto prematuro, confirmó el médico. Vamos a intentar retardar, pero si no conseguimos, el bebé tiene buenas chances. 8 meses es viable. ¿Y ella? Víctor paró de andar, la voz tensa. Ella va a estar bien, pero necesita apoyo. Alguien cercano, de confianza. Durante las 16 horas que se siguieron, Víctor no salió del lado de ella. Agarró su mano durante las contracciones más fuertes, susurró palabras de ánimo cuando ella quiso desistir y enfrentó a médicos y enfermeras con la autoridad de quien estaba acostumbrado a tener control sobre cualquier situación. Yo no puedo hacer esto, murmuró ella durante una contracción particularmente violenta a las 3 de la mañana. Yo no soy fuerte suficiente. Tú eres la mujer más fuerte que yo conozco, dijo Víctor, besando su frente sudada. Tú sobreviviste a la calle embarazada, conquistaste a mi hijo,
Me hiciste creer que podía amar de nuevo. Tú consigues cualquier cosa. Las palabras salieron antes de que él pudiera censurarlas, crudas y verdaderas. ¿Tú me amas?, ella preguntó, los ojos vidriosos de dolor y esperanza. Como un loco, admitió él. Hace semanas, desde aquella noche en la cocina cuando tocaste mi mano. Tal vez desde el primer día en el Parque México. Miguel nació a las 5:47 de la mañana, pequeño pero perfecto, con pulmones poderosos que anunciaron su llegada al mundo. Cuando la enfermera colocó al bebé en los brazos de Lupita, Víctor sintió algo romperse definitivamente dentro del pecho. Él es hermoso, susurró, tocando delicadamente la cabecita cubierta de cabello oscuro. ¿Quieres agarrarlo? Lupita sonrió, exhausta pero radiante. Cuando Víctor agarró a Miguel en los brazos, el bebé se calmó inmediatamente, como si reconociera la voz que había oído durante semanas. En aquel momento, mirando para la mujer que amaba y el hijo que ya sentía como suyo, Víctor tomó una decisión que cambiaría todo. «Cásate conmigo», dijo él, las palabras saliendo más como una declaración que un pedido. «Víctor, no como niñera, como familia. Yo quiero despertar todos los días sabiendo que ustedes dos están seguros, que Leo tiene una mamá y Miguel tiene un papá. Quiero...» Él pausó, buscando coraje. «Quiero que seamos una familia de verdad». Lupita se quedó en silencio por tanto tiempo que él pensó que había interpretado todo errado, que confundiera gratitud con amor. «¿Y Elena?», preguntó ella finalmente. «Elena será siempre parte de nuestra historia», dijo él con honestidad dolorosa. «Pero tú eres mi regalo, mi futuro». Ella extendió la mano, tocando el rostro de él con dedos temblorosos. «Sí», susurró, pero del lado de afuera del cuarto, una enfermera chismosa ya había llamado para una conocida que trabajaba en la prensa. La noticia de que el magnate Víctor Mondragón había pasado la noche en el hospital con una mujer embarazada, una mujer que definitivamente no era su esposa fallecida, sería titular de los tabloides hasta el final de la semana. Y Rodrigo, viendo la foto de Lupita en los periódicos, finalmente descubrió dónde encontrarla. La felicidad duró exactos 5 días. Lupita estaba amamantando a Miguel en el cuarto que Víctor había transformado en suite maternal, con cuna de caoba importada, mecedora de amamantamiento italiana y un sistema de monitoreo que costaba más que un coche popular, cuando Leo irrumpió por la puerta, agarrando una tablet con expresión confusa. «Tía Lupita, ¿por qué tiene una foto tuya en el periódico?» La sangre de ella congeló. Con manos temblorosas, agarró la tablet y vio el titular que destruiría todo. «Magnate Víctor Mondragón esconde romance con niñera embarazada de la calle». La foto era terrible. Ella entrando en el hospital apoyada en Víctor, el rostro contorcido de dolor, pareciendo exactamente lo que la materia insinuaba. Una oportunista que había embarazado para aprovecharse de un hombre rico y vulnerable. «Mi Dios», murmuró leyendo las primeras líneas que destrinchaban su vida como un espectáculo. La joven Lupita Morales, de 28 años, fue encontrada por el empresario durmiendo en un parque público hace 2 meses. Fuentes cercanas a la familia Mondragón confirman que ella se infiltró en la mansión como niñera y rápidamente sedujo al viudo inconsolable. «Tía Lupita», Leo tocó su brazo preocupado. «¿Por qué estás llorando?». Antes de que ella pudiera responder, Víctor apareció en la puerta, el rostro lívido y un periódico arrugado en la mano. «Leo, ve a jugar a tu cuarto. Ahora». El tono no admitía discusión. El niño salió relutante y Víctor cerró la puerta, trancándolos en un silencio tenso. «¿Cómo supieron?», preguntó Lupita, la voz quebrada. «Alguien en el hospital habló». «Oh». Víctor pausó, pasando las manos por los cabellos. «Mi familia siempre tuvo espías. Mi cuñada, Sandra, nunca aceptó bien que yo no me casara con la candidata que ella escogió».
¿Qué candidata? Camila Vasconcelos, hija de un socio de la empresa, formada en administración, pedigré impecable. Él dijo eso con amargura. El casamiento perfecto para consolidar negocios y mantener las apariencias. El teléfono de Víctor sonó. Él miró para la pantalla e hizo una mueca. ¡Sandra!, dijo atendiendo. ¡Qué sorpresa! Lupita podía oír la voz estridente de la cuñada a través del teléfono, una lluvia de palabras furiosas sobre escándalos, reputación de la familia y responsabilidad con Leo. «No es de tu incumbencia, Sandra», Víctor respondió fríamente, «y sugiero que no te entrometas en...». La voz del otro lado se hizo más alta, más venenosa. Víctor colgó abruptamente. «Ella quiere que yo me case con Camila lo más pronto posible para arreglar mi imagen pública», dijo él, «y que te mande a ti lejos antes que eso afecte los negocios». «Tal vez ella tiene razón», Lupita murmuró, mirando para Miguel durmiendo en sus brazos. «Tal vez yo debería irme». «No». La respuesta vino inmediata, casi violenta. «Tú no vas a ningún lugar. Somos una familia ahora». «¡Una familia!», Lupita rió sin humor. «Víctor, mira esto». Ella apuntó para la tablet. «Ellos están diciendo que yo me prostituí por una vida mejor, que usé a mi hijo para chantajearte. ¿Cómo eso puede ser una familia?» «Porque yo te amo», explotó él. «Porque Leo te ama, porque Miguel te necesita. Porque por la primera vez en 3 años esta casa parece un hogar». Las palabras resonaron en el cuarto, crudas y desesperadas. Lupita sintió lágrimas quemando en los ojos. «Y yo te amo también», susurró, «pero amar no es suficiente cuando el mundo entero quiere separarnos». El teléfono tocó nuevamente. De esta vez era Ricardo, socio senior de la empresa. «Víctor, necesito que vengas a la oficina. Ahora, tenemos una situación». 1 hora después, Víctor estaba sentado en la sala de juntas ejecutiva, encarando 5 hombres de traje que lo habían ayudado a construir el imperio, y que ahora lo miraban como si él hubiese enloquecido. «Los accionistas están nerviosos», dijo Ricardo, tirando una pila de periódicos sobre la mesa. «Las acciones cayeron 3% solo esta mañana. Los inversionistas japoneses están cuestionando su estabilidad emocional. Mi vida personal no afecta mi capacidad de...». «Afecta sí», interrumpió el doctor Méndez, abogado de la familia hacía 20 años. «Especialmente cuando esa vida personal incluye una mujer de origen dudoso que puede estar usándote. Cuidado». Víctor se levantó, la voz peligrosamente baja. «Mucho cuidado con lo que va a decir sobre ella. Víctor, sea racional», dijo Sandra, que había aparecido como una arpía elegante. «Tú conoces a esa mujer hace 2 meses. Ella apareció de la nada, embarazada, desesperada, y de repente está viviendo en tu casa, controlando a tu hijo, teniendo acceso a tus finanzas. Ella no tiene acceso a mis finanzas». «Aún no. Pero ¿y cuándo ustedes se casen? ¿Y si ella pide pensión para el hijo? ¿Y si...?» Sandra pausó dramáticamente. «¿Y si ella está grabando pláticas, colectando evidencias para un proceso futuro?» La sugestión era absurda, pero Víctor sintió una semilla de duda siendo plantada. No sobre el carácter de Lupita, pero sobre cómo el mundo los vería siempre. «Hay una solución», dijo el doctor Méndez cuidadosamente. «Camila aún está interesada. Un casamiento rápido, discreto, resolvería todos los problemas. Liquidaríamos la situación con Lupita de forma generosa. Ella tendría seguridad financiera, el hijo tendría un futuro, y tú preservarías tu reputación. Ustedes están hablando de comprar a la mujer que yo amo. Estamos hablando de proteger todo lo que tú construiste», retrucó Sandra, «y proteger a Leo de más trauma. ¿Tú crees que es justo exponer a aquel niño a ese circo mediático?» Fue la mención a Leo que avaló a Víctor. La idea de su hijo siendo perseguido por paparazzi, teniendo que explicar en la escuela sobre la niñera embarazada que viró madrastra.
Mientras tanto, en la mansión, Lupita recibía una visita inesperada. Rodrigo estaba en la puerta de entrada cuando ella bajó con Miguel en los brazos, más guapo y charmoso que nunca, sonriendo como si no hubiese desaparecido con todos los ahorros de ella. «Hola, mi amor», dijo él casualmente. «Estás bien diferente. La maternidad te favoreció. ¿Qué quieres, Rodrigo?» Lupita se posicionó de forma a proteger a Miguel, el corazón disparando. «Quiero conocer a mi hijo». «¿Tu hijo?», ella rió amargamente. «Tú desapareciste cuando descubriste el embarazo. No tienes derecho ninguno sobre él». «Tengo, sí. Soy el padre biológico». Rodrigo sacó un papel del bolsillo. «Y aquí está la prueba de paternidad que yo hice, ADN combinando perfectamente». Lupita sintió el mundo girar. «¿Qué prueba? ¿Cómo tú?» «Conseguí una muestra cuando él nació. Tengo mis contactos en el hospital». Rodrigo sonrió fríamente. «Y ahora, viendo en los periódicos que te fue muy bien en la vida, creo que puedo ser un padre más presente. Especialmente si tu nuevo protector estuviera dispuesto a invertir en el bienestar de la criatura». «Tú me estás chantajeando. Yo estoy proponiendo una sociedad. Tú sigues viviendo tu vida de princesa. Yo recibo una pequeña compensación mensual por mi hijo y todos quedamos felices». «¿Y si yo rehusar?». Rodrigo dio de hombros. «Entonces yo ejerceré mis derechos paternales, pensión, visitas, tal vez hasta guarda compartida. Imagino cómo la prensa va a reaccionar cuando sepa que el bebé que el magnate Víctor Mondragón está criando como hijo, en verdad pertenece a otro hombre». Lupita agarró a Miguel más apretado, sintiendo las paredes de su nueva vida desmoronando alrededor. «¿Cuánto quieres?» «50,000 al mes. Una ganga para un hombre de la posición de tu patrón». «Entonces, ¿qué él es? Porque por los periódicos, tú aún eres apenas la niñera que él llevó para la cama». Rodrigo se inclinó más cerca. «Y niñeras pueden ser despedidas». Cuando Víctor llegó a casa aquella noche, encontró a Lupita empacando sus ropas en el cuarto que habían compartido por apenas 5 noches. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aún avalado por la junta. «Lo que debería haber hecho desde el inicio», dijo ella sin mirar para él, «yéndome. Por causa de los periódicos. Lupita, eso va a pasar». «No va a pasar, Víctor, y tú sabes de eso». Ella finalmente se viró para él, los ojos rojos de tanto llorar. «Tu familia tiene razón. Yo soy un riesgo para todo lo que tú construiste. Mi familia no decide mi vida. Decide sí. Leo necesita estabilidad, no de más escándalo». Lupita cerró la maleta, las manos temblando. «Y yo tengo mis propios problemas para resolver». Ella no contó sobre Rodrigo. No podía. El chantaje de él envolvería a Víctor en una situación aún más sórdida y ella ya había causado daño suficiente. «Lupita, por favor, me deja ir, Víctor. Si tú realmente me amas, me deja ir». Lupita había subestimado la determinación de Rodrigo. 3 días después de dejar la mansión, 3 días viviendo en un hotel barato en el centro, usando el dinero que Víctor había insistido en darle para emergencias. Ella despertó con Miguel llorando y la televisión del cuarto al lado prendida en el volumen máximo. En nueva revuelta en el escándalo Mondragón, descubrimos que el bebé que el magnate estaba criando como hijo no es suyo. El verdadero padre, Rodrigo Santos, de 32 años, procura desesperadamente recuperar el hijo que fue secuestrado por la exnovia. Lupita sentó en la cama como si hubiese llevado un tiro. Con manos temblorosas, prendió la TV del cuarto y se vio en la tela una foto antigua de cuando aún estaba con Rodrigo, ambos sonrientes en un restaurante.
La materia era aún peor que la primera. Santos alega que Morales desapareció cuando descubrió el embarazo, impidiéndole de asumir sus responsabilidades paternales. Yo quería casarme con ella, dar una familia para nuestro hijo, declaró Santos anoche. Pero cuando la encontré viviendo con el señor Mondragón, ella se rehusó a dejarme ver a la criatura. Las lágrimas vinieron antes incluso de ella terminar de procesar la magnitud de la mentira. Rodrigo había transformado todo, el abandono, el robo, el chantaje, en una historia donde él era la víctima y ella, la villana que secuestraba hijos de padres amorosos. El teléfono tocó. Era un número desconocido. ¿Lupita Morales? La voz era profesional, fría. Aquí es de la Defensoría Pública. El señor Rodrigo Santos entró con una acción de guarda. La señora necesita comparecer a una audiencia el lunes. Ella colgó e inmediatamente llamó para Víctor. Tocó. Buzón de voz. Intentó más 5 veces, siempre buzón de voz. Víctor estaba en su sala en el 40º piso, mirando el teléfono tocar y sintiendo el corazón despedazarse a cada toque que ignoraba. A su lado, el doctor Méndez hojeaba documentos con la satisfacción de quien había previsto exactamente aquel escenario. ¿Vio? Yo dije que había algo extraño en esa historia toda, murmuraba el abogado. Una mujer desesperada, un bebé que no es suyo. Ella estaba planeando eso desde el inicio. Ella no estaba planeando nada, Víctor dijo bajito, pero su voz carecía de la convicción de antes. Víctor, abre los ojos. Ella sabía que tú eras viudo, vulnerable, solitario. Apareció en el lugar correcto, en la hora correcta, con exactamente la historia más calculada para despertar tu compasión. Y cuando el verdadero padre apareció, ella huyó. Ella no huyó. Yo la dejé ir, porque sabía en el fondo que algo estaba errado. Víctor cerró los ojos, recordando de los últimos días con Lupita. Las sonrisas, los besos, la forma como ella suspiraba su nombre cuando hacían el amor. ¿Todo había sido mentira? Las acciones subieron 2% desde que la noticia de que tú no tienes envolvimiento con la criatura fue divulgada, continuó el doctor Méndez. Los inversionistas están aliviados. Camila dio una entrevista linda esta mañana, defendiendo a ti y hablando sobre cómo ustedes son amigos de larga data. Yo no quiero casarme con Camila. Tú no quieres casarte con nadie ahora, pero piensa en Leo, piensa en la empresa. Piensa en lo que Elena gustaría que tú hicieras. La mención a la esposa muerta fue un golpe bajo que funcionó. Elena siempre fuera pragmática, siempre pensara en Leo primero. Ella habría aprobado una mujer como Lupita, una mujer que mintiera sobre la paternidad del hijo, que trajera escándalo e inestabilidad para la vida del niño. Aquella noche, Leo apareció en el despacho de Víctor, de pijama y agarrando un dinosaurio de peluche. Papá, ¿por qué la tía Lupita se fue? Víctor jaló el hijo para el colo, buscando palabras que no lastimaran a una criatura que ya había perdido demasiado. A veces los adultos cometen errores, campeón, y la tía Lupita necesitó resolver algunos problemas. ¿Ella va a volver? El silencio se extendió tiempo de más. ¿Ella mintió sobre el bebé Miguel?, preguntó Leo, y había una madurez terrible en aquella pregunta pequeña. ¿Cómo sabes sobre eso? Oí a la tía Sandra hablando en el teléfono. Ella dijo que la tía Lupita mintió, que el bebé no era suyo de verdad. Víctor sintió rabia subiendo por la garganta. Sandra había prometido mantener a Leo fuera de aquello. El bebé no es mío biológicamente, no, pero eso no significa que... ¿Igual yo no soy de la mamá biológica? La pregunta atingió a Víctor como un rayo. Leo había sido adoptado informalmente cuando Elena se casó con Víctor. La primera esposa de él había muerto en el parto, y Elena criara a Leo como si fuera su propio hijo. Es diferente, Leo. ¿Por qué? ¿Porque la tía Lupita es pobre? La inocencia brutal de la pregunta dejó a Víctor sin respuesta. ¿Por qué era diferente? ¿Por qué el amor de Elena por un hijo que no había engendrado era noble
mientras el de él por Miguel era... ¿qué? ¿Estupidez? ¿Debilidad? Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Lupita enfrentaba su propia tortura. Rodrigo había aparecido en el hotel con una orden judicial temporaria que le daba derecho a visitas supervisadas. «Mira solo qué gracioso», dijo él, agarrando a Miguel en los brazos con la desenvoltura de quien nunca había cambiado un pañal en la vida. «Papá finalmente puede conocer al hijito. Tú no eres padre de él», dijo Lupita entre dientes. «Tú eres apenas un espermatozoide que accidentalmente llegó al lugar correcto. ¡Ay, qué maldad! Y yo aquí intentando reconstruir nuestra familia». Rodrigo sonrió, pero había veneno en los ojos. A propósito, su propuesta de pensión fue rechazada. «Ahora yo quiero 100,000 al mes». «Yo no tengo 100,000 al mes». «Pero tu expatrón tiene, y tengo certeza de que él prefiere pagar para mantener su nombre fuera de los periódicos que tener que explicar por qué estaba bancando la creación del hijo de otro hombre. Él ni quiere más hablar conmigo. Mejor aún, entonces tú vas a tener que conseguir el dinero sola». Rodrigo entregó a Miguel de vuelta como si fuera un juguete que había enjoado. «Tú tienes hasta el viernes. Si no, yo pido la guarda integral y alegación de abandono paterno. Y ahí, mi querida, tú pierdes a tu hijo y yo gano una pensión del Estado». En el viernes, Lupita estaba en la entrada del edificio de la Mondragón Investments, agarrando a Miguel y reuniendo coraje que no sabía si tenía. La recepcionista la reconoció inmediatamente. ¿Quién no reconocería a la mujer de los periódicos? Pero fue educadamente fría. «El señor Mondragón no está recibiendo visitas hoy. Por favor, es sobre Leo. Es urgente». 5 minutos después, Sandra apareció en el lobby como una valquiria furiosa. «¿Tú tienes coraje de aparecer aquí después de todo? Yo necesito hablar con Víctor». «Tú no necesitas nada con Víctor. Tú necesitas salir de la vida de él y nunca más volver». Sandra se aproximó, la voz baja y venenosa. «¿Tú pensaste que podías engañar a mi familia? ¿Que podía usar a una criatura para infiltrarte en nuestro mundo? No fue eso lo que pasó. ¿No? Entonces me explica cómo una mujer que dormía en la calle consiguió convencer a uno de los hombres más inteligentes del país a criar al hijo de otro como si fuera su propio». «Porque él me amaba», explotó Lupita. «Y yo amaba a él. Y Miguel era nuestro hijo en el corazón, aunque no fuera en la sangre». «¿Era?». Sandra sonrió cruelmente. «Interesante que tú hables en el pasado. Porque Víctor pidió a Camila en casamiento anoche. Ellos van a casarse el mes que viene». El mundo de Lupita se desmoronó de una vez. Ella agarró a Miguel más apretado, las piernas bamboleantes. «Tú estás mintiendo». «¿Estoy? Entonces, ¿por qué él no atiende tus llamadas? ¿Por qué mandó a los abogados resolver la cuestión de su indemnización laboral?» Sandra sacó un sobre de 500,000 pesos. «Suficiente para que tú recomiences lejos de aquí, críes a tu hijo, olvides que esta familia existió». Lupita agarró el sobre con manos temblorosas. Era mucho dinero. Dinero suficiente para pagar a Rodrigo, para desaparecer, para criar a Miguel en paz, pero era también el precio de su humillación, el pago para que ella desapareciera como un error que necesitaba ser borrado. «¿Él ni quiso verme?». Sandra hesitó por un segundo, después mintió sin pestañear. «Él dijo que fue la mayor decepción de su vida, que tú lo hiciste de idiota. Usaste la vulnerabilidad de él, manipulaste a Leo». La voz se hizo más cruel. «Que nunca más quiere ver a ti o aquella criatura». Lupita asintió lentamente, sintiendo algo morir definitivamente dentro del pecho. «Dile para él que yo entiendo y que lo siento mucho, por todo». Ella se viró y salió, sabiendo que estaba dejando para atrás no apenas a Víctor, pero también el único periodo de su vida en que había se sentido verdaderamente amada. En el 40º piso, Víctor miraba por la ventana cuando Sandra volvió. Ella se fue.
dijo la cuñada. Aceptó el dinero y se fue. Nunca más tú vas a ser incomodado. Víctor asintió, pero sus manos temblaban cuando pensó que nunca más vería a Lupita sonreír, nunca más agarraría a Miguel, nunca más sería una familia. ¿Hice la cosa cierta?, preguntó más para sí mismo. Hiciste, respondió Sandra. Elena quedaría orgullosa, pero Víctor dudaba. Elena amara a Leo incondicionalmente, sin importar con ADN o biología. Ella habría amado a Miguel también. Y tal vez ella nunca lo perdonara por dejar el miedo y el orgullo destruyeran la única chance de felicidad que él había encontrado desde su muerte. 2 semanas se pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Lupita había usado parte del dinero para saldar los chantajes de Rodrigo y rentar un pequeño departamento en la zona oriente, lejos suficiente de Lomas de Chapultepec para nunca encontrar a Víctor por casualidad, barato suficiente para que el resto del dinero durara por lo menos 1 año. Pero el dinero no curaba el dolor de despertar todos los días, sabiendo que había perdido no apenas al hombre que amaba, pero también a Leo, el niño que había tornado el hijo de su corazón tanto cuanto Miguel. Estaba dando biberón para Miguel en una mañana lluviosa de agosto cuando la campana tocó. Por el interfono, una voz femenina desconocida. Lupita, mi nombre es Carla Santos. Yo era casada con Rodrigo. La sangre de Lupita congeló. ¿Era casada? ¿Puedo subir? Tengo algunas cosas importantes para contarte. 5 minutos después, una mujer rubia de unos 35 años estaba sentada en el sofá simple de la sala, agarrando una taza de café con manos que temblaban visiblemente. Rodrigo murió hace 3 días, dijo ella sin preámbulos. Accidente de moto. Estaba borracho, como siempre. Lupita sintió una mezcla extraña de alivio y choque. Lo siento mucho. No sienta. Él era una mierda. Carla bebió el café y miró directamente para Lupita. Y yo vine aquí porque encontré algunas cosas que tú necesitas saber. Ella abrió una bolsa grande y sacó una carpeta llena de documentos. Rodrigo estaba chantajeando a ti, ¿no? Como tú, porque él hacía eso con todo el mundo. Era el único jeito de él conseguir dinero sin trabajar. Carla esparció papeles sobre la mesa de centro. Mira esto aquí. Eran emails. Decenas de emails entre Rodrigo y Sandra Mondragón. Lupita leyó el primero con el corazón acelerado. Señora Mondragón, conforme conversamos, tengo informaciones comprometedoras sobre la relación de su cuñado con mi exnovia. Puedo ayudarla a resolver ese problema inconveniente en trueque de una compensación financiera. Mi Dios, susurró Lupita. Susurró. Ellos estaban trabajando juntos. Continúa leyendo. El segundo email era aún peor. La prueba de paternidad que usted sugirió fue una buena idea. Conseguí el ADN de la criatura conforme sus instrucciones. Cuando divulguemos el resultado, eso va a acabar de vez con cualquier chance de ella volver para la vida de su cuñado. Las manos de Lupita temblaban tanto que ella mal conseguía agarrar los papeles. Pero la prueba, él dijo que era el padre. Era mentira. Rodrigo mandó a hacer una prueba falsa con el ADN de otro hombre. Carla sacó más papeles de la bolsa. Aquí está el resultado real. Rodrigo no es el padre de Miguel. Lupita miró para el documento oficial, las palabras paternidad excluida danzando en su frente. Entonces, ¿quién? No sé, pero tengo una sospecha. Carla sonrió por la primera vez desde que llegara. Rodrigo era estéril, Lupita, hace 5 años. Cáncer en los testículos. Él nunca podría ser padre de nadie. El mundo paró. Lupita miró para Miguel durmiendo en la cuna. Después, para los papeles esparcidos sobre la mesa, intentando procesar la magnitud de la conspiración. ¿Por qué estás contándome eso? Porque yo también ya amé a alguien y perdí por causa de las mentiras de él. Carla se inclinó para adelante, y porque, rebuscando las cosas de él, yo descubrí que tú no fuiste la única víctima. Ella entregó un pendrive para Lupita.
Tiene todo aquí. Emails, grabaciones de llamadas, hasta vídeos de él contando para los amigos cómo estaba ganando dinero succionando el magnate Mondragón. Tiene hasta la grabación de él riendo de cómo consiguió hacer a ti creer que él era padre de la criatura. Lupita agarró el pendrive como si fuera una arma. Tiene más una cosa, dijo Carla hesitante. Rodrigo grabó una plática con Sandra Mondragón. Ella dijo algunas cosas sobre Víctor, sobre cómo él estaba sufriendo, cómo él nunca paró de amarte. Él pidió a otra mujer en casamiento. ¿Pidió o fue forzado? Carla apuntó para uno de los emails. Mira la data de este aquí. Sandra escribió para Rodrigo en el mismo día que tú saliste de la mansión. Primera fase concluida. Ahora vamos para la segunda parte del plan. Lupita leyó el email con creciente horror. Sandra detallaba cómo iría a convencer a Víctor a casarse con Camila, usando la culpa sobre Leo y la empresa como palanca. Ellos destruyeron todo, susurró ella. Pero tú puedes reconstruir, dijo Carla. Con esas pruebas, tú puedes mostrar la verdad para Víctor. Él no va a recibirme. Él piensa lo que Sandra quiso que él pensara. Pero ¿y si él supiera la verdad? Aquella noche, Lupita quedó despierta hasta las 3 de la mañana, leyendo y releyendo cada documento, cada email, cada prueba de la conspiración que había destruido su familia. Sandra había orquestado todo con la precisión de un general. Primero, plantó espías en el hospital para divulgar la primera noticia. Después, contactó a Rodrigo ofreciendo dinero en trueque de chantaje. Cuando eso no fue suficiente para separar la pareja, ella escaló para la prueba de paternidad falsa y la campaña de difamación en la media. Pero había una cosa que Sandra no había contado. Lupita descubrir la verdad. En la mañana siguiente, ella vistió el único vestido decente que poseía, dejó a Miguel con la vecina del piso de abajo, una señora gentil que habíase ofrecido para ayudar, y fue hasta la oficina del doctor Méndez, el abogado de la familia Mondragón. Necesito hablar con usted sobre Sandra Mondragón, dijo ella a la recepcionista. ¿Usted tiene agendamiento? No, pero dile para él que tengo informaciones sobre chantaje y falsificación de documentos envolviendo la familia que él representa. 15 minutos después, ella estaba sentada delante del hombre que había ayudado a destruir su vida. Señorita Morales, no sé lo que pretende con eso, pero pretendo mostrar al señor que fue engañado. Así como Víctor fue engañado. Así como yo fui engañada. Ella colocó el pendrive sobre la mesa. Sandra Mondragón conspiró con mi exnovio para separarnos y yo tengo pruebas. El doctor Méndez agarró el pendrive con relutancia, pero conforme iba abriendo los archivos en la computadora, su expresión cambió de escepticismo para choque, después para horror. Mi Dios, murmuró él después de oír una de las grabaciones. ¿Sandra realmente dijo eso? Dijo e hizo. La pregunta es, ¿el señor va a continuar siendo cómplice o va a ayudar a arreglar el estrago que ella hizo? El doctor Méndez quedó en silencio por largos minutos, la tela de la computadora reflejando en sus gafas. Víctor está sufriendo, dijo él finalmente. No come, no duerme, trabaja 20 horas por día para no pensar. Leo lloró durante 3 días seguidos cuando supo que tú no ibas a volver. Y aún así él va a casarse con otra. Él piensa que está haciendo lo mejor para el hijo. Sandra convenció a él de que tú eras una oportunista, que Leo necesitaba de estabilidad. El doctor Méndez pausó. Ella hasta mintió sobre la plática de ustedes en el lobby del edificio. Dijo que tú habías admitido que estabas usándolo. Lupita sintió rabia subiendo por la garganta como lava. ¿Dónde está el casamiento? Mañana, en la iglesia del colegio donde Leo estudia. Sandra insistió que fuera rápido y discreto para sofocar el escándalo. Entonces, aún hay tiempo. El doctor Méndez miró para ella con una expresión extraña, parte admiración, parte pena.
Lupita, incluso que tú pruebes que Sandra mintió, eso no va a cambiar el hecho de que Miguel no es hijo de Víctor, no es hijo biológico, corrigió ella. Pero Víctor me dijo una vez que familia se construye con amor, no con ADN, y que Leo era tanto hijo de él cuanto si él mismo lo hubiese engendrado. Ella se levantó agarrando el pendrive. ¿El señor va a ayudarme? El doctor Méndez hesitó, después asintió lentamente. Voy a necesitar de algunas horas para revisar todo y preparar la documentación legal. Pero sí, creo que Víctor merece saber la verdad antes de cometer el mayor error de su vida. En aquella tarde, mientras Lupita planeaba cómo interrumpir un casamiento, Víctor estaba en el jardín de la mansión observando a Leo jugar aburrido con sus dinosaurios. El niño había vuelto al silencio de los primeros años después de la muerte de la madre, y ninguna niñera nueva conseguía traerlo de vuelta. «Papá», dijo Leo de repente, «¿puedo hacer una pregunta?» «Claro, campeón. ¿Tú aún amas a la tía Lupita?» La pregunta atingió a Víctor como un puñetazo en el estómago. Él miró para el hijo, los ojos grandes y tristes, tan parecidos con los de Elena, pero con una madurez que ninguna criatura debería tener. ¿Por qué estás preguntando eso? Porque mañana tú vas a casarte con la tía Camila, pero toda noche yo escucho a ti llorando en el cuarto. Víctor sintió las lágrimas amenazaren. Él había pensado que estaba escondiendo bien su dolor. A veces los adultos hacen cosas que no quieren hacer porque piensan que es mejor para las personas que aman. Igual la tía Lupita hizo cuando se fue. La observación simple de una criatura cargaba una verdad que Víctor habíase rehusado a ver. Lupita no había huido. Ella había sacrificado la propia felicidad porque pensó que era mejor para él, para Leo, para todos. «Leo», dijo él lentamente, «¿qué tú harías si pudieras escoger?» El niño no hesitó. «Yo traería a la tía Lupita de vuelta y a Miguel también, y nosotros seríamos una familia de verdad, igual en aquellos días antes de ella irse». En aquella noche, Víctor canceló la cena de ensayo del casamiento y quedó despierto hasta el amanecer, mirando fotos de Lupita en el celular que él no había conseguido apagar y preguntándose si aún había tiempo para corregir el mayor error de su vida. La iglesia estaba decorada con flores blancas y doradas, un escenario perfecto para el casamiento que debería salvar la reputación de la familia Mondragón. Los invitados, 50 personas cuidadosamente seleccionadas de la alta sociedad chilanga, cuchicheaban entre sí mientras aguardaban la entrada de la novia. Víctor estaba delante del altar, impecable en su smoking, pero pálido como cera. A su lado, Leo agarraba las alianzas con una expresión que mezclaba tristeza y resignación. Una criatura que había aprendido temprano de más que ni siempre conseguimos lo que queremos. Sandra, sentada en la primera fila, sonreía con la satisfacción de quien había orquestado todo perfectamente. Camila era linda, adecuada, incuestionable. El escándalo sería olvidado, los negocios volverían al normal, y Víctor aprendería a ser grato por la salvación que ella había arquitectado. «Mis queridos», comenzó el padre, «estamos aquí reunidos para celebrar la unión de...» Las puertas de la iglesia se abrieron con un estruendo. Lupita entró como una tempestad, agarrando a Miguel en los brazos y acompañada por el doctor Méndez, que cargaba una carpeta de documentos. Ella usaba el mismo vestido del día en que había conocido a Víctor, el único decente que poseía, pero cargaba una determinación que la hacía parecer una guerrera. Un murmullo chocado recorrió la iglesia. Sandra se levantó como una furia. «¡Seguridades!», gritó ella. «¡Saquen a esa mujer de aquí!». «Espere», dijo Víctor, y su voz resonó por la iglesia con una autoridad que silenció a todos. Sus ojos estaban fijos en Lupita, y había algo en ellos que ella no consiguió descifrar. Sorpresa, dolor, esperanza. «Víctor»,
No sea ridículo, siseó Sandra. Ella solo quiere causar más escándalo. Yo quiero contar la verdad, dijo Lupita, la voz La temblando verdad pero que firme. Ustedes escondieron de él. Ella se aproximó del altar, los invitados murmurando indignados. Camila, aún agarrando el ramo, miraba entre Lupita y Víctor con creciente comprensión de que no era la única mujer en el corazón del novio. Lupita, dijo Víctor bajito, ¿qué estás haciendo aquí? Impidiendo a ti de cometer el mayor error de tu vida. Ella miró alrededor de la iglesia, después de vuelta para él. Basado en mentiras que yo acabo de descubrir. El doctor Méndez se adelantó, abriendo la carpeta. Víctor, necesito que tú veas esto. Descubrimos una conspiración envolviendo su cuñada y el exnovio de Lupita. ¡Eso es ridículo! Sandra intentó interceptar los documentos. Ustedes van a dar oídos a esa oportunista. Sandra, dijo el doctor Méndez fríamente. Sugiero que usted se calle antes que yo llame a la policía. Él entregó el pendrive para Víctor. Todo está aquí. Emails, grabaciones, pruebas de chantaje y falsificación de documentos. Su cuñada orquestó todo para separarlos. Víctor agarró el pendrive con manos temblorosas, pero antes que pudiera decir cualquier cosa, Leo se soltó de la mano del padrino y corrió para Lupita. «¡Tía Lupita!», gritó él abrazando sus piernas. «¡Tú volviste!». Empezó a llorar en el monitor del bebé, y Leo apareció en la puerta de la baranda medio soñoliento. «¿Yo puedo ir a agarrar él? Yo prometo que voy a tener cuidado». «Claro, mi amor, pero llama a nosotros si necesitar». Mientras Leo corría para buscar el hermano, Lupita se viró en los brazos de Víctor. «Gracias», dijo ella. «¿Por qué?» «Por salvarme en aquel parque, por darme una familia, por probar que los finales felices existen mismo». «Gracias tú», respondió él, «por enseñarme que el amor no necesita hacer sentido para todo el mundo, solo necesita hacer sentido para nosotros». Y cuando Leo volvió con Miguel en los brazos, seguido por dos perritos que habían adoptado en la semana anterior, y se acurrucaron todos juntos en la red de la baranda, Lupita supo que había encontrado más que un final feliz. Había encontrado un recomienzo, una familia construida no de sangre o convenciones, pero de elecciones diarias de amar, proteger y estar presente. Y eso descubrió ella observando a Víctor contar historias de dinosaurios para Leo mientras Miguel dormía en sus brazos. Era mucho más poderoso que cualquier cuento de hadas.